Empezamos con portafolio arquitectónico al Greco. ¿Qué es una pintura? Como hemos visto en la primera introducción a las pinturas, es una composición química que al aplicarse y secarse sobre una superficie crea una película que protege y decora. Normalmente nosotros tenemos pinturas protectoras y pinturas decorativas, pero también nosotros, dentro de ese gran portafolio que tenemos, también tenemos para informar, para señalizar, tenemos también las gráficas. Aunque nosotros no tenemos muchas clases de pintura a tráfico, tenemos la que más se usa. Entonces, cuando nosotros hablamos de las pinturas de tráfico, como les comentaba ahora, nosotros tenemos pinturas de tráfico de demarcación, que es la más común, que es el acrílica. Cuando ya vamos a ver otra capacitación que es solamente de tráfico, vamos a ver que hay muchas clases de pintura de tráfico, como es plástico en frío, que son de 2 componentes, se está utilizando mucho en Antioquia. Tenemos lo que llaman plástico en caliente, que esa la utilizan en Bogotá, que es que la pintura es sólida. Hay una máquina que va rociando la pintura, pero a la vez la va calentando y la va depositando. Y tenemos también la pintura tráfico acrílica a base de agua. Esa nosotros la tenemos desarrollada, pero realmente de pronto los costos no son muy competitivos. Entonces, con todo esto, ¿qué nos hace las pinturas o de pronto las funciones de una pintura? Es que realmente valoriza el sustrato, le da un valor agregado a lo que nosotros estamos haciendo, que estamos pintando. Entonces, ahorita ya vamos a ver ya los componentes, y esto lo vamos a ver ya más gráfico, porque cuando hablamos de introducción de las pinturas, hablamos que había 4 grupos de materias primas con las cuales nosotros fabricamos una pintura, vimos el proceso de fabricación. Entonces, aquí es muy importante. Estos 4 componentes, como nosotros vemos aquí, juegan un papel muy importante en la formulación y hace que la pintura tenga unas propiedades de aplicación y unas propiedades de desempeño. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas 4 grupos de materias primas, entonces, en su importancia, tenemos el vehículo, como hablábamos nosotros. Este es el que envuelve los pigmentos y las cargas. Y es muy importante porque el vehículo, la resina o el aglutinante, como llaman mucha gente, es la que brinda todas las propiedades mecánicas y químicas de una pintura o recubrimiento. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas? Es todo lo que es adherencia, dureza, flexibilidad, la parte de resistencia al impacto, lo que es resistencia al impacto directo inverso y muchas otras características de la pintura, que la pintura no se vaya a craquelar, que vaya a tener muy buena flexibilidad. Entonces la resina es prácticamente uno de los componentes más importantes dentro de la formulación y también nos va a aportar la resistencia química al exterior. Entonces eso es importante. Después tenemos otro grupo de materias primas que son los pigmentos. Entonces ustedes saben, como lo vimos en introducción a las pinturas, tenemos los pigmentos activos, que dentro de eso puede estar el dióxido de titanio, que es blanco, y los que dan color. Y tenemos también los pigmentos rellenos, que nos dan volumen. ¿Cuáles son los pigmentos rellenos? Talco, carbonato y caolín. Este grupo de materias primas también nos van a incidir mucho en las propiedades de dar un volumen, una densidad adecuada para poder nosotros vender la pintura. Porque si nosotros tuviéramos solamente pigmentos activos, lo que fuera el dióxido de titanio y de color, las pinturas saldrían costosísimas. Entonces, por eso es importante que hay una mezcla entre el pigmento activo y el pigmento relleno. Después tenemos otro grupo que es los solventes. Los solventes, normalmente en una formulación de una pintura, el solvente ocupa el 50%. O sea, el solvente tanto de la resina como el solvente como tal, bien sea el agua, el barsol, silor, esos solventes ocupan el 50%. Entonces, ¿qué significa eso? De que nosotros, normalmente lo que nosotros le estamos brindando al cliente en sólidos o lo que va a quedar adherido a la superficie es el 50%. Y el otro 50% es el que se va a evaporar en el momento en que la pintura seca y después cura. Entonces, normalmente las pinturas, por eso la línea industrial es una línea especial. ¿Por qué? Porque el volumen de esas pinturas, los sólidos por volumen, es muy alto.
Hay pinturas del 50, 60, en el caso del Olmarín, casi el 90%. Entonces, eso es importante. El solvente ayuda a lo que es la aplicación, ayuda a disolver la resina y es el que se evapora después de ciertas horas, dependiendo de cada clase de recubrimiento. Después vamos a tener otro grupo que son los aditivos. Como les decía en la anterior charla, se adicionan en pequeñas cantidades, pero mejora mucho o corrigen defectos. Los problemas que tenemos nosotros los corrigen. Entonces, hay muchas clases de aditivos. Están desde los dispersantes, espesantes, lo que son antioxidantes, bactericidas, secantes, caolines calcinados, todo lo que son fungicidas. Entonces, hay muchas clases de aditivos. Bueno, entonces aquí ya es muy importante y vamos a definir cómo es la distribución de esos componentes en cada pintura. Entonces, sabemos que tenemos pintura tipo 1, pintura tipo 2 y pintura tipo 3. Y tenemos la pintura también para fachadas. En el caso de nuestros vinilos, nosotros tenemos la fachada, que es el dureza, que tiene unas características muy similares a un vinilo tipo 1, excepto la resina. O sea, en la formulación, en sus componentes, en las cantidades de esos componentes de las materias primas, son fórmulas muy parecidas en cantidades. Pero cuando nosotros hablamos de la resina difiere mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una pintura en exteriores que tenerla en interior. Y normalmente las fachadas van a tener muy buena prestación en exteriores. Por eso siempre yo les digo, cuando alguien va a pintar una fachada en grandes superficies, en zonas horizontales, aunque el vinilo tipo 1 es interior-exterior, pero lo más recomendable es tipo fachada. ¿Por qué? Porque hay algo muy especial y es el tiempo de durabilidad. Normalmente para una propiedad horizontal o para un edificio de más de 3 o 4 pisos, lo que nosotros necesitamos garantizar es que las personas repinten cada 5 o 6 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, señor. Dentro de la formulación, el vinilo tipo 1, nosotros tenemos aquí, el vehículo tiene muy buena cantidad de vehículo, tiene muy buena cantidad de pigmentos. Aquí es pigmento activo y pigmento relleno, pero tiene más pigmento activo, dióxido de titanio o pigmentos coloreados. Tiene un 50% de solvente más o menos y tiene los aditivos. Cuando comparamos el tipo 2, vemos que tiene más pigmento, pero este pigmento, cuando usted hace la relación pigmento activo, pigmento relleno, tiene más pigmento relleno o cargas. O sea que el tipo 1 tiene más pigmento activo, dióxido de titanio, el tipo 2 menos, y cuando pasamos al tipo 3, todavía menos. Aunque estas dos líneas se hacen grandes, o sea, desde aquí hasta aquí, es grande, como dice la diferencia, pero este pigmento se traduce más en cargas que en el dióxido de titanio es muy pobre aquí. Por eso hace que sea un vinilo tipo 3. Y cuando hablamos del vehículo en el tipo 2, es mucho menor que el vehículo del tipo 1. Miren ahí. Entonces, ¿por qué el vinilo tipo 1 es para interior-exterior y una de las propiedades es la resistencia a la abrasión? Por esto. Porque tiene mucha resina y esa resina es la que le da las propiedades mecánicas y le va a dar una diferencia muy grande en ciclos de abrasión, resistencia a la abrasión y lavabilidad. ¿Sí o no? Con respecto al tipo 2. Este, por ejemplo, tiene 400 ciclos mínimo, este tiene 50 y este no tiene ciclos de abrasión, no aplica. ¿Listo? Entonces, los solventes en estos tres tipos de productos es más o menos igual. Entonces, por eso nosotros, este producto es más denso, este pesa más, después sigue este y este pesa menos. ¿Por qué? Porque la cantidad de cargas aquí es muy grande. Más o menos les explico algo. En relación cargas dióxido de titanio, el 70% en el tipo 3 es cargas. Un 30% o menos es dióxido de titanio.
Entonces, si ven, la relación es grande. Aquí hasta puede ser más 80-90%, 10% de óxido de titanio. Aquí puede ser un 80-20 y aquí hay más o menos un 60-40, 60 de dióxido de titanio y 40 de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar, consultar? No, señor. No, muy bien. Hola Álvaro, Sí. una preguntita. En el tipo 3, al tener más contenido de cargas, la proporción de rendimiento, perdón, para poderlo pues aplicarle el agua, ¿es la misma proporción que en los otros dos, tipo 1 y tipo 2? Sí, Para normalmente. diluirlo, la dilución es. La dilución máxima es un 25% para que no pierda las propiedades. Pero cuando usted, por ejemplo, mucha gente tiene en la mente es que nosotros, o sea, el tipo 3 en el mercado, digamos, cubre más. Y el Más tipo 2 también cubrimiento. cubre más que el tipo 1, y eso es mentira. O sea, lo que cubre es el dióxido de titanio. Entonces, los tipo 3, aunque tengan mucha viscosidad, o un tipo 2, normalmente esa viscosidad no es la que trae el rendimiento. Lo que trae el rendimiento, el cubrimiento, es la parte del dióxido de titanio. Bueno, Ok. listo. Gracias. Entonces aquí, principales propiedades de las pinturas. Entonces, esto nosotros lo hablamos en el anterior, la viscosidad, que son las características de los líquidos. Mientras más resiste, más resistencia posee a un líquido a fluir y deformarse, más viscoso es. Entonces, por eso usted ve un vinilo y usted lo trata de voltear y se demora mucho en salir, ese producto, usted dice, ah, ese producto como es de viscoso. Lavabilidad es la capacidad que tiene la pintura, lavabilidad de dejarse, si hay una mancha en la superficie, dejarse lavar o dejarse limpiar. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Después de 28 días, la señora, el niño ensució la superficie y le aplicamos la prueba de lavabilidad, lo que llamamos nosotros la lavabilidad casera. Y es que una esponja que no sea muy abrasiva y un jabón muy abrasivo, tratamos de frotar la superficie levemente con agua y con ese jabón, sobre todo de tocador, y sale la mancha. Entonces nosotros decimos, uy, esa pintura tiene muy buena lavabilidad. Y eso tiene que ver también con su formulación. Entonces, lavabilidad. El secado, como veíamos en la presentación anterior de introducción a las pinturas, es un proceso de transformación de un recubrimiento de líquido a sólido, debido a que evaporabilidad de los solventes y reacciones químicas. Cubrimiento, también, propiedad de una pintura de ocultar una superficie. Aquí tenemos un caso muy especial, miren. Esta cubre más que esta, este es más transparente. Esto puede haberse titulado con una base profunda, con poco contenido de pigmento amarillo. En cambio, esto es un ocre. Esto es un amarillo claro o un amarillo vivo y esto es un ocre. Mire la diferencia de cubrimiento. Preparación de la superficie. Normalmente nosotros en este proceso de la preparación de la superficie puede lavarse con hipoclorito antes de pintar la pared. Si está sucia, tiene que estar libre de polvo, grasa y óxido. Las partes sueltas o mal adheridas se deben eliminar completamente antes de pintar. Esto tanto para superficies de mampostería como para superficies metálicas. Aquí hay muy importante lo que yo les explicaba en las presentaciones que hemos hecho en las diferentes zonas. Una mala preparación de superficie significa un 80% de un mal desempeño de la pintura. Una mala selección de pintura o mala preparación de la misma es el 19%. O sea que cuando nosotros seleccionamos mal un sistema o preparamos mal la dilución del producto, podemos tener un 19% de que ese recubrimiento no va a tener buen desempeño en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que el pintor dijo, no, este producto como está tan viscoso, yo que le voy a echar el 25%, ¿no? Yo lo que necesito es que este producto me rinda más, entre paréntesis, y lo que vamos a hacer es diluirlo 50-50, o sea, por un cuñete de agua le echo un cuñete de pintura y tengo dos cuñetes de producto, y eso me da rendimiento. ¿Pero qué pasó ahí? Hizo una mala preparación del producto y después el producto no le dio buena resistencia a la abrasión, no le dio buen cubrimiento y tuvo problemas. Y entonces lo que hizo el hombre fue decir, no, ya en este momento
el producto de ustedes no es de buena calidad. ¿Y qué pasó? El hombre se pasó los límites de la dilución. O el tipo dijo, vamos a hablar de un sistema. No, a una fachada no le vamos a dar de primera mano la fachada diluida, la dureza un poco diluida. No, vamos a aconsejarle al cliente que le aplique un tipo 3 y después aplicamos la dureza, la fachada. Ahí es una mala selección de la pintura. ¿Qué pasó con eso? Seleccionó mal el sistema de aplicación y debió haberle dado primero o tipo 1 o la fachada menos diluida y después acabar con la fachada dureza. Entonces ahí esto es una mala selección. Y problemas de calidad del fabricante, el 1%. Entonces miren, nosotros muchas veces y casi la mayoría de la gente, primero le da a la pintura problemas de calidad. Dice, estos son problemas de calidad. Y no se tienen en cuenta de que estos otros dos parámetros, una mala preparación y una mala selección de la pintura, inciden en casi el 99%. Álvaro, una consulta. Álvaro, Sí, decime. después de estucado, un exterior, después de estucado, ¿cuántos días para pintar? O sea, normalmente con los estucos y sobre todo los acrílicos, nosotros estamos hablando de en 12 horas más o menos ya el estuco está completamente seco. Normalmente ya para pintar se deja 24 horas, pero entre mano y mano los pintores dejan 8, 10, 12 horas para entre mano y mano aplicarla. Ya cuando usted ya va a aplicar como el acabado final, la pintura, normalmente mucha gente lo hace a las 24 horas. Te hago una consulta, un ejemplo, alguien estucó y dejó para pintar al otro día, ¿no? Pero al otro día al amanecer llovió. ¿Tiene que volver a dejar secar nuevamente? No, normalmente no. No, es que ya un producto, como te digo, después de 12 horas ya ha secado bien. Lo que pasa es que depende también el tipo de superficies. Cuando de pronto uno habla en exteriores, normalmente las personas no estucan en exteriores. Lo que hacen es colocan graniplas o aplican sobre el concreto. Normalmente no lo hacen pues, si son grandes superficies. Fachadas pequeñas sí le pueden aplicar el estuco acrílico para exteriores, pero que una unidad de propiedad horizontal se vaya a estucar, eso es muy difícil, es un costo muy alto. Ok, gracias. Listo. Listo, entonces vamos a ver ya línea de productos. Listo. Hasta el momento en esta introducción, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? No, por el momento no, todo muy bien. Sí, ustedes ya hermanos Sí, son todo duros en bien. esto, ¿no? Y después de esto seguro que yo veo que va a ser va a ser muy productivo esto que estamos haciendo, porque esto es casi personalizado, esto va a quedar grabado, entonces lo más importante es que ustedes todo esto lo tengan como material de soporte y cada vez mejoramos más en la parte técnica. ¿Listo? Bueno, Sí, línea de señor. producción. Pero esto, nosotros como fabricantes de estos sistemas arquitectónicos base de agua, para todo lo que es mampostería, tenemos la acrílica, que es la dureza. Este producto, a diferencia del tipo 1, el tipo 1 cumple norma, el dureza, aunque tiene, digamos, norma, muy poquitas empresas tienen sello de producto. El tipo 1 nosotros es el único que tiene sello de producto, la fachada no. Y este producto, en diferencia del tipo 1, siendo los dos interior-exterior, y digamos, ¿cuál es esa diferencia tan notoria? Y es que la dureza tiene 4 propiedades que no tiene el tipo 1. Lo primero es la hidrofobicidad. Como es fabricado con una resina acrílica pura, el producto hace que tenga muy buena repelencia al agua. O sea que el agua casi no entra a la superficie. Y esa hidrofobicidad que repelencia al agua lo hace que el producto sea de unas características muy especiales en exteriores. Lo otro, que sea de bajo ensuciamiento. Normalmente en la fachada no se habla de resistencia a la abrasión o lavabilidad. La norma no aplica para eso. Aunque se pueden tener ciclos de abrasión superior a 500, 600,
nadie en una fachada la va a limpiar o la va a lavar, excepto que sea una fachada pequeña de 2 o 3 pisos. Normalmente lo que estamos hablando es que tenga bajo poder de ensuciamiento, o sea que prácticamente la fachada ella misma se limpia. Lo otro, resistencia a la intemperie, a la decoloración. Pero esto va también ligado en lo que les acabé de decir en la presentación pasada. Dependiendo del color, nosotros vamos a tener más resistencia al exterior que otros colores. Cuando usted habla de un ocre, tiene mucho más resistencia que cuando habla de un amarillo o rojo vivo, o un azul, o un naranja. Entonces, eso también, la resistencia a la intemperie va a estar relacionada con el tipo de pigmento. Y otra propiedad, la cuarta, es que el producto es antihongos. Porque en la fachada nosotros tenemos que tener un producto que tenga la facilidad de que no crezcan los hongos, porque normalmente las fachadas van a tener alrededor muchos árboles, y los árboles son los que producen muchos hongos en la superficie. Listo, estas 4 propiedades. Y en la parte ya vinílica, porque nosotros, esta es acrílica pura, estos son vinílicos, tenemos el vinil beoba para el tipo 1 y tipo 2, y vinil acrílica para el tipo 3. La resina la fabricamos nosotros. Nosotros tenemos, digamos, 3 tipos de productos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y tenemos, digamos, las otras opciones, que son los vinilos premium y el Greco-Latex. Aquí sabemos que en todas las regiones nosotros no podemos vender el multigreco. Entonces, digamos, el multigreco estaría al nivel más o menos del premium. En diferencia, el multigreco es un producto más viscoso, pero cumple las mismas propiedades de un tipo 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Álvaro, yo siempre he tenido una inquietud con el tipo 3, Eco 3 en 1. Nosotros el vinilo tipo 3, el 3 en 1, anteriormente pues se llamaba el vinilo popular, ¿cierto? sí, sí. Y lo cambiamos a Eco 3 en 1, que mucha gente es lo que me pregunta, o sea, ¿eso es un producto 3 en 1 o qué es lo que hace? No, simplemente les dan características, las que aparecen ahí, que alto rendimiento, alto cubrimiento, es eso. No es que sea como el Fast Dry, no, o esos productos traen uno, no. Es un nombre que yo no sé para qué le colocaron eso. O sea, hay O veces... sea, que ellos como que resaltan las 3 propiedades principales, solo que este producto no es lavable, pero cumple pues un cubrimiento, una adherencia y todo eso, como Eso, que y no resaltan entiza. estas Es que normalmente características. estos productos no entizan. O sea, el tipo 2, como te digo, es interiores. ¿Cuál es su propiedad? Semilavable. Este no tiene lavabilidad. Se utiliza para cielos rasos y es un producto que es una opción para el mercado, la gente que utilice pues para cielos rasos. Esto no es ni para primeras manos y estos productos tienen la ventaja de que no entiza. ¿Qué indica entizamiento? Que usted aplica el producto y le pasa la mano y él no entiza. Listo. Sí, señor, gracias. Bueno, entonces ya cuando nosotros hablamos ya de los sistemas recomendados, cuando hablamos en muros interiores, entonces siempre se fondea, y esto se da mucho en construcción, se fondea con una mano o 2 manos de Grecotone o Premium tipo 2 o Multigreco tipo 2 y se acaba con 2 o 3 manos de Greco-Tex o vinilo Premium tipo 1 o Multigreco tipo 1 como acabado. Esos son los sistemas. Con una dilución recomendada del 25%, usted tiene muy buenas propiedades de desempeño. Ya cuando usted habla de fachadas, ¿cómo usted puede? Normalmente lo que hacen ellos es la fachada, la primera mano es menos diluida y las 2 capas siguientes, que es casi una dilución mínima o a la viscosidad que viene la dureza. Entonces, eso normalmente es los sistemas que uno recomienda en construcción. Otras veces, en fachadas, ellos utilizan como imprimante o como primera mano un vinilo tipo 1 Greco-Tex o vinilo Premium tipo 1 o Multigreco tipo 1 y se acaba con las fachadas. Entonces, eso es digamos, lo recomendado. Lo que no es recomendado es que usted fondee o con tipo 2 o con tipo 3, porque todas esas capas, la capa final es donde se va a pegar de ese fondo. Entonces, por eso siempre hay que tenerle y exigirle o decirle al cliente, usted no puede fondear con vinilo tipo 3 o tipo 2 porque no va a tener buena adherencia la fachada, la dureza que se le va a colocar como capa final.
Es siempre eso es lo recomendado. Don Álvaro, Sí, a mí una vez me pasó que un cliente me compró un gris basalto en dureza, ¿no? Pero él lo quería con un tono un poco más subido. sí. Entonces me dijo que si de pronto lo podía llevar donde un cliente para que le subiera un poquito más el tono. Entonces resulta de que pues yo le dije que realmente, yo consulté, y pues don Juan Manuel me dijo que no se podía porque pues eran resinas totalmente acrílicas, ¿no? Y que al combinarse con una vinílica pues podía tener problemas. Sin embargo, pues él bajo su riesgo lo llevó. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo la fachada empezó a presentar decoloración como parches, Claro. en un lado más oscuro, en otro porque se presentó eso. Pero entonces cuando usted dice que se puede fondear con Grecotex, y ser Grecotex una pintura viniacrílica, ¿no podría correr el riesgo de que pasara lo mismo? No, no, o sea, normalmente si son pequeñas cantidades, no. O sea, usted una Ah, fachada la puede tinturar y hay mucha gente que lo hace, los blancos, en pequeñas cantidades. Ya cuando usted hace de ok. pronto proporciones muy grandes, sí se desbalancea la fórmula, pero no, no hay ningún problema. ¿Sí me entiende? No. A Ah, no ser de ya. que usted, por ejemplo, quiera ya tener y ya empieza a colocarle mucho. ¿Cuál es el problema? O sea, no el problema es que no tinture con Grecoté, sino que mucha gente exagera la tinturación y ya le coloca, y ahí sí estabiliza mucho de pronto la parte pigmentaria. Usted sabe que las fórmulas están balanceadas y en el momento en que usted trate de tinturar algo, algo con mucha cantidad de pigmento, puede ya empezar a desbalancearse la pintura y sobre todo la resistencia exterior. Ah, ok, don Álvaro. Listo. Bueno, estos son los rendimientos reales, dilución máxima para todos los productos de 25%. Eso es muy importante. Estos son reales, toda esta presentación usted la tiene, igual esta se la va a volver a pasar. Tanto el tipo 1, tipo 2, el del tipo 3 no, porque ya mucha gente de todas maneras no está, como se dice, aplicando mucho el tipo 3, sino en cielos rasos. Bueno, aquí vamos a ver, esto es muy importante. En este momento tenemos 4 minutos 30 segundos para acabar esta primera parte. Entonces vamos a ver aquí la diferencia. Si acabamos aquí, volvemos a continuar. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces aquí vamos a ver diferencia entre los tipos de vinilos. Aquí tenemos propiedades, aquí tenemos el Dureza, Grecotex, Premium tipo 1, Grecotone, Premium tipo 2 y Eco 3 en 1. Aquí, tanto el multigreco en tipo 1 como en tipo 2 tienen iguales propiedades. De uso, dureza, exterior, aunque también la gente lo puede tener interior. Están, como dice, colocándole algo muy robusto, algo en interior, pero muchas veces lo colocan en patio y todo, con la resistencia que tiene la lluvia y de pronto al sol. El Grecotex, interior-exterior. El Premium tipo 1, interior-exterior. El Grecotone, interior. El Premium tipo 2, interior. Y el 3 en 1, interior. Remoción de manchas. Es muy importante. Aquí, en la parte de abajo, está si es alto, medio alto, perdón, medio, bajo y no aplica. Cuando hablamos de remoción de manchas, el exterior tiene muy buenas características, unas características muy altas de remoción de manchas, aunque la norma no aplica, como yo les decía, la norma aplica para el Grecotex y el vinilo tipo 1, que tiene muy buena remoción de manchas. Ya cuando hablamos del Grecotone, el Grecotone tenemos medio alto. O sea, ¿por qué? Porque ya es semilavable para el Grecotone y el vinilo premium tipo 2. En cambio, para el popular, yo siempre lo llamo popular porque este nombre nunca me ha podido, como se dice, convencer, no aplica. ¿Por qué? Porque esto no tiene lavabilidad. La norma no exige lavabilidad para un tipo 3, por eso utilizan cielos rasos. Resistencia a la abrasión. Aunque el dureza, como les decía ahorita, tiene muy buena resistencia a la abrasión, ciclos de abrasión no aplica, la norma no aplica. La norma aplica para el Grecotex, que tiene aproximadamente 500 ciclos. El Premium tipo 1 está al ras, 400. El Grecotone, 50. El Premium tipo 2, 50. Y para el popular no aplica. Tenemos 2 minutos. Corriendo,
Aquí es muy importante, el cubrimiento del Dureza y del Grecotés y del Premium tipo 1 tienen un cubrimiento muy óptimo, o sea, alto. Para el Grecotone ya es medio alto, lo mismo que para el Premium tipo 2, y ya un grado medio es para el Popular. ¿Listo? Cuando hablamos de blancura, los productos que son más blancos, ¿cuáles son? Los que tienen más dióxido de titanio. Entonces, aplica mucho para el Dureza, el Grecotés. La diferencia entre el Grecotés y el Premium, ¿cuál es? Ciclos de abrasión y blancura. El Grecotés tiene más dióxido de titanio. Entonces, por eso, cuando usted le pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos productos? Entonces, para que la gente no se confunda, es ciclos de abrasión y blancura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ya cuando hablamos del vinilo premium tipo 1, tenemos que es ya medio alto en blancura. Los dos son menos blancos que el Grecotés. Cuando hablamos del premium tipo 2, la blancura sí se diferencia un poco del Grecotés. Esa es el Grecotone, perdón. Esa es la diferencia entre el premium tipo 2 y el Grecotone, es blancura, porque tienen los mismos ciclos de abrasión. Y para el Eco 3 en 1, tenemos que ya es media, lo que es la blancura. Resistencia al agua. El que tiene más hidrofobicidad es la Dureza. Después le sigue el vinilo tipo 1, Grecotés y Premium. Después sigue limpieza. El que tiene más es el Dureza, lo mismo que adherencia. Todos estos productos, el Dureza, el Grecotés y el vinilo tipo 1 tienen muy buena adherencia. Resistencia a los rayos UV, lo que acabo de decir. El que más tiene resistencia a los rayos UV es el Dureza. Y el ataque y resistencia al mohos y hongos, sabemos que es el Dureza, el que tiene más resistencia a todo lo que es mohos, levaduras y hongos en su superficie exterior. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, señor, todo muy bien. Listo. Entonces ya cuando nosotros aquí hablamos de la parte base solvente, vamos a empezar. Esto, como le digo, esto es un brochazo, porque ya después de la línea industrial, vamos a coger línea por línea y ahí vamos a hablar de todos los detalles. ¿Listo? Entonces, en los esmaltes tenemos el esmalte rápido tipo 1, que es interior-exterior, y el esmaltín, que es el tipo 2. Sabemos que todos los esmaltes alquídicos en condiciones de intemperie, sobre todo los blancos y los colores, con el tiempo se ponen amarillos. Se ve más pronunciado en el blanco. ¿Por qué? Porque son alquídicos, son fabricados a base de aceites naturales, tienen secantes, ellos se oxidan y van cambiando en el tiempo su color. Tenemos los barnices, el barniz paz y el barniz interior-exterior. Tenemos también el removedor para esmaltes, la parte anticorrosiva de alquídicos y el sellador para madera. Estos productos prácticamente, sobre todo ese sellador para madera, ya es un producto casi de salida. ¿Qué era lo que iba a decir a él? Eso, nosotros no Pero ya mucho. tiene como... ¿Cómo? Alvarito, Sí. ¿qué diferencia hay entre un esmalte y un alquídico? Porque, digamos, generalmente hay clientes que le dicen a uno, es que me están pidiendo un esmalte alquídico. Eso, lo que es esmalte alquídico, esmalte al aceite, es lo mismo. Los esmaltes alquídicos, esmalte al aceite, es lo mismo. Es digamos, el nombre genérico. Ok, o sea que un esmalte o un barniz son alquídicos. Alquídico, no, pero es muy importante lo que acabas de decir, Lina. También nosotros podemos hablar de esmaltes epóxicos, esmaltes acrílicos. Por eso siempre usted tiene que decir esmalte y tiene que colocar el genérico. O es alquídico, o es acrílico, o es poliuretano. El esmalte se conoce, como se dice, para una pintura y hay muchas clases de esmaltes, pero hay que darle el nombre. Es como decir Lina Arango. Si usted le dice, Lina, muchas linas hay. Arango también hay, pero ¿sí me entiende? Entonces uno tiene que decir esmalte alquídico, esmalte acrílico, esmalte poliuretano. Pero cuando usted habla de esmalte alquídico o esmalte al aceite, es lo mismo. Ah, bueno, señor. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Bueno, ya aquí, por ejemplo, en la parte de asfálticos,
Esto también es un tema que vamos a ver separado. Tenemos los esmaltes base agua, que tenemos el K89, K91, Camil, Placosil, la emulsión Economás. Y en la base Don solvente, Álvaro, placoreta y tapagoteras. Sí. una preguntita, ¿por qué en ocasiones se presenta con el Placoca 89, por ejemplo, por mal olor? ¿Por qué de pronto podría, por ejemplo, tengo Sí, un cliente sí. y el producto incluso lote reciente de este año y Sí, queda con mal olor? ya me ha pasado varios clientes a mí también. Eso. Nosotros tuvimos un problema en enero, el año pasado, como de 3 lotes. Eso fue un problema de descomposición porque no actuó bien el biocida. En Bogotá, a un cliente de Nubiavela, que yo lo visité, Impermaco, tuvo muchos problemas de eso. Y es por eso, porque hubo una contaminación. Como esos son emulsiones asfálticas, parece que hubo una contaminación como en un vinilo del biocida. Entonces eso, vea, hay clientes que, digamos, como manejaron el producto para no devolverlo. Ellos lo quisieron porque, ¿qué pasa con el producto? El producto es por el olor, pero el producto no pierde sus propiedades de aplicación o desempeño. ¿Sí me entiende? El producto tiene buena adherencia, secado y todo. El problema es el olor. Pero usted sabe que nosotros no podemos vender productos de mal olor. Entonces el señor lo que hizo fue de pronto separar porque se forma como un moho blancuzco en la superficie, que se va colocando como verde. Él lo que hizo, removió eso y él prácticamente lo vendió así. Pero igual a él le reconocieron eso. Eso fue un problema de calidad, un problema del biocida. ¿Listo? Ah, por biocida. En base solvente tenemos el placoreta y el tapagotera. Esto después lo vamos a ver en detalle. En la línea industrial tenemos todo lo que es el barniz poliuretano. Cuando nosotros hablamos de cuál es el producto que tiene más resistencia en exteriores en los barnices, es el poliuretano. El barniz par es muy bueno para exteriores, pero el que tiene más resistencia a la intemperie es el barniz poliuretano. ¿Por qué? Porque los poliuretanos tienen una ventaja sobre todos los recubrimientos, que tienen propiedades de resistencia a la intemperie, resistencia a la luz. Ellos con el tiempo no se degradan. Un barniz poliuretano le puede durar 5 o 6 años a una persona, lo mismo que un esmalte. Lo otro, resistencia química. Entonces tienen muy buena resistencia química en exteriores. Y otra cosa, resistencia a la abrasión, o sea, al rayado. Tienen muy buenas propiedades. Por eso los barnices poliuretanos, en el caso nosotros tenemos una ventaja que casi nadie lo saca, que es tenemos tanto el brillante como el mate. Y el mate, muy pocas empresas ya lo sacan porque matear un barniz poliuretano es de lo más complicado que hay. Y eso son unas técnicas que he aprendido en todo esto que llevo de formulación, es matear productos y sobre todo matear productos de alto brillo. Entonces, esto ya después lo vamos a ver en detalle. Tenemos también lo que es el anticorrosivo Wax Primer. Aquí les voy a comentar algo. Este anticorrosivo Wax Primer, el fin de semana tuve una reclamación que me llamó un tipo de home center. Entonces, para que tengan en cuenta esta reclamación ustedes, que es muy importante, y todo eso lo voy diciendo, lo que me voy acordando. Él aplicó este anticorrosivo Wax Primer en el negro en la carrocería de un carro. Y después, como a las 12, 18 horas, le aplicó un esmalte epóxico para darle más resistencia por debajo. Esmalte epóxico de nosotros. Y resulta que él cuando me llamó como el lunes y el domingo, algo así, que había tenido un inconveniente porque el producto, el epóxico, se le estaba como levantando. Entonces me decía, estaba seco, pero cuando yo lo removía como con la uña y mismo salía. Entonces yo le dije, usted hizo la mezcla bien del epóxico, me dijo todo bien. ¿Y usted qué disolvente utilizó? Me dijo, yo compré un disolvente de Pintuco para disolver el anticorrosivo Wax Primer. Entonces yo le dije, pero usted, no, yo creo que lo que compré fue Barsol de Pintuco. Entonces mire el detalle. El anticorrosivo Wax Primer se recomienda disolvente industrial al Greco. Y él utilizó Barsol. El Barsol se puede, pero hay una cierta compatibilidad. Entonces, ¿qué pasó con eso? El producto, al diluirlo con Barsol, y lo diluyó bastante, perdió sus propiedades de resistencia mecánica. O sea, no tuvo adherencia sobre la superficie. Entonces,
Cuando usted utiliza galvanizados, usted necesita que el producto tenga muy buena adherencia. Entonces, él con el Barsol, como no lo diluyó con disolvente industrial agreco, porque no leyó la etiqueta. Entonces, él después me dijo, señor, usted tiene razón, la culpa fue mía. Entonces, mire qué tan importante es un disolvente. Un disolvente le puede a usted hacer perder todas las propiedades de adherencia y propiedades mecánicas hasta resistencia química. Uy, claro. Entonces, para que tengan en cuenta eso, los productos están diseñados para utilizarlo con disolventes que nosotros tenemos en el portafolio. En el momento en que un cliente omita el disolvente, nosotros no nos hacemos responsables de la reclamación. ¿Está muy bien? Sí, señor. Tenemos- Alvarito, Sí, dime. el barniz poliuretano Sí, señor. es de tráfico, es de alto tráfico, o sea, se aplica Sí, en pisos claro. y no hay problema. No hay problema, en madera ese producto, vea, Edgar tuvo la oportunidad conmigo de ir donde un tipo que pinta guaduas allá en el eje cafetero, allá en Armenia. Y al tipo le quedó muy bien el producto, el desempeño. Entonces, estos productos son muy buenos porque te van a durar 5 o 6 años en exterior sin ningún problema. Tenemos el disolvente, el esmalte anticorrosivo base de agua, el esmalte anticorrosivo base solvente, que ya nosotros le llamamos de secado rápido, que es el Fast Dry. Le tuvimos que cambiar este nombre por Home Center porque nos están haciendo una demanda que no podíamos utilizar el nombre Fast Dry. Tenemos el esmalte poliuretano y el anticorrosivo, esmalte anticorrosivo epóxico Olmari. Esto ya después lo vamos a ver en detalle para que podamos tener, como se dice, y poder hacer ahorita las preguntas. Otros productos que tenemos nosotros, los imprimantes, PVA Greconal, tenemos el estuco, la pintura para canchas, la pintura tráfico, el Corpega, el Durepoxi. Todo esto ya lo vamos a ver en detalle ya nosotros cuando empecemos ya, después de la línea industrial, empecemos ya línea por línea. Tenemos la epóxica base solvente, tenemos la epóxica base solvente, el primer anticorrosivo epóxico y el barniz epóxico. Eso también lo vamos a ver en detalle cuando hacemos a esta parte. Y aquí hay muy importante, muchachos. Cuando nosotros tenemos un sistema epóxico, cuando nos hablen ustedes, le hablan a ustedes, sistema epóxicos siempre son secado, ¿por qué? Por reacción química. Cuando hablamos de secado de reacción química, es que tienen un componente A y un catalizador. Entonces siempre se tienen que mezclar los dos, darles tiempo de inducción. Todos los epóxicos, cualquier epóxico que usted consiga en el mercado, así sea el Pintucoa. Después vamos a hablar en los epóxicos qué es el Pintucoa y si hay contratipo de nosotros o no, pero después vamos a hablar de todos los detalles. En los epóxicos siempre hay necesidad de un tiempo de inducción. Es que usted mezcla al componente A, el componente B, lo homogeniza 3 o 4 minutos y lo deja en reposo 15 minutos, de 15 a 20 minutos como mínimo. Y de ahí ya usted lo puede diluir y lo puede aplicar. Entonces, cuando hablamos del primer anticorrosivo epóxico, la pintura epóxica base solvente, el barniz epóxico, el epoxiacril base de agua y también las pinturas epóxicas base de agua, eso es lo que le estoy diciendo a Jorge. Volvamos a retomar esas epóxicas, que nosotros estamos solo en el mercado con ese producto. Eso hay que retomarlo porque nosotros tenemos que cambiar el chip y ahora lo que tenemos que vender son productos de alta rentabilidad para poder sacar esto adelante. Entonces, todos tenemos que poner el empeño porque esta empresa es demasiado buena y tenemos que echarla para adelante. ¿Y cómo la vamos a echar para adelante? Primero, capacitándonos bien y lo segundo, todo el portafolio. Y tenemos que ayudarnos entre todos y ustedes saben que conmigo lo que necesiten, a la hora que necesiten estoy disponible. Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos del producto relación de mezcla, los primer anticorrosivo epóxico y la pintura epóxica es 3-1. ¿Sí o no? Sí. En cambio, el epoxiacril base de agua es 9-1 y la epóxica base de agua es 1-1. Entonces, estas son las relaciones que nosotros necesitamos
mezclar para que el producto funcione. Tiempo de mezcla. Normalmente los primer y epóxica, el tiempo de mezcla tiene que ser, o tiempo de inducción, tiene que ser de 15 a 20 minutos, todos. Vida útil de la mezcla. Estos productos después de 6 o 8 horas, si no se aplican, excepto el epoxiacril, que no se ve gelación, estos dos productos con el barniz epóxico se gelan. O sea, los basesolventes se gelan. Lo mismo que el Olmarín, se gelan. Pero después hablamos del Olmarín, que es muy especial. Se observa endurecimiento o gelación en el envase solvente, en el primer epóxico anticorrosivo, en la pintura epóxica base solvente y en el barniz epóxico sí se observa gelación. O sea, si usted después de 6 a 8 horas no lo utiliza, eso se pone como una piedra. Mientras que en el epoxiacril no. Pero aunque usted no vea la gelación, el producto se tiene que utilizar antes de las 6 o 8 horas. Estamos todos, hemos entendido esto. Sí, Sí, señor. señor. Para que todos le recomienden, sobre todo el epoxiacril, porque han pasado casos que me ha tocado a mí en regiones donde la gente no ve la gelación, lo dejan un día para otro y ya el producto al otro día lo aplicaron, pero el producto no secó o no tuvo resistencia química. Entonces, hay que decirle, aunque usted no lo vea que se esté gelando, él aumenta un poco la viscosidad, pero hay que aplicarlo, listo. Alvarito, ¿y qué Señor. diferencia hay entre el secado a uso y secado total? Mire, espere un momentico que me está adelantando Lina, un momentico. Ah, bueno. Secado al tacto. El secado al tacto, el del primer epóxico es de 2 a 4 horas. La pintura epóxica base solvente y el barniz epóxico 5 o 6 horas. Y la epoxiacril 24 horas mínimo. Secado para el uso 72 horas. 72 horas, 72 horas. Eso es lo que significa curado total. Ese curado total, nosotros la necesitamos un secado de 72 horas, 3 días. Si la gente lo puede dejar 7 días, mejor. ¿Listo? Sí. Y secado total, 7 días, lo que le acaba de decir. Disolvente, industrial al greco, barniz epóxico, industrial al greco, disolvente industrial al greco. Y para el epoxiacril y la pintura a base de agua, agua. Resistencia a los rayos UV, baja. La única que tiene buena resistencia en exteriores es el epoxiacril, pero normalmente el epoxiacril se utiliza mucho para interiores. Pero si hay alguien que lo coloque en exteriores, no tiene problema. ¿Listo? ¿Por qué no tiene problema, muchachos? Porque eso es un producto que en su composición más es acrílica que epóxica. Por eso, 9 partes son acrílicas y una parte epóxica. Por eso los epóxicos, si no tuvieran modificación, tienen muy baja resistencia al exterior. Pierde color y brillo, lo que llaman entizamiento. Don Álvaro, Sí. una preguntita. En el caso de la pintura epóxica, usted decía que tiene baja resistencia a los rayos UV, y la gente, por ejemplo, que acostumbra a aplicar la epóxica base solvente en los pisos, o a veces, incluso una vez fui a una ferretería por allá en Santander de Quilichao y la tenían aplicada incluso pues afuera en el concreto, pues. Entonces, ¿qué tanta durabilidad puede darle una pintura en esas condiciones, pues? Eso, muy buena, Catalina, por la pregunta. Vea. Los epóxicos, como le digo, tienen baja resistencia a la luz. Usted sabe que la luz entra por todas partes. Eso en interior, exterior. Uno dice, pero es que interior. En interior un epóxico. Y ustedes, si de pronto clientes que han hecho comentarios, los blancos, así sean interior, se van poniendo crema en el tiempo porque los rayos los va afectando, sobre todo el blanco. ¿Qué pasa? Usted lo puede tener en exterior, pero siempre hay que recomendarle al cliente. Mucha gente me pregunta, ¿puedo aplicar un epóxico afuera, Lía? No va a tener problemas de resistencia mecánica. El producto no se le va a levantar, no le va a tener ningún inconveniente. ¿Sí me entiende? Lo único que el producto va a tener es que va a perder color y brillo en el tiempo. Pero el resto, el producto entiza
pero no pierde las propiedades mecánicas. Entonces la gente me dice, hermano, las propiedades mecánicas y químicas, los productos, los epóxicos tienen muy buena resistencia a bases y ácidos diluidos y al barsol. El silol, como dice por ahí, los entiza más, los afecta. Pero no hay ningún problema. Siempre hay que decirle la verdad a los clientes. Entonces, ¿los epóxicos se pueden colocar en exterior? Sí, pero no están diseñados porque pierden color y brillo. Si usted no le interesa que pierda brillo en el tiempo, lo puede aplicar porque no va a perder las propiedades mecánicas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, bueno, muchachos, Sí, señor. vamos a empezar unas preguntas. En todas estas sesiones que siguen adelante, vamos a hacer preguntas. Entonces, bueno, empezamos con la primera. ¿Cuánto tiempo se debe esperar antes de iniciar la aplicación de la pintura sobre una superficie nueva de concreto? Podemos decir que aquí en orden, podemos decir que esta pregunta es para Lina. Lina, ¿qué piensas de eso? Lina. Señor, disculpa. ¿Me escuchó? No, qué pena, es que me paré 2 segundos que a mi hijo se le cayó también la clase virtual. Qué vergüenza. No hay problema, Lina, tranquila, no te preocupes. Vea, la pregunta es esta: ¿cuánto tiempo se debe esperar antes de iniciar la aplicación de una pintura sobre una superficie nueva de concreto? Son como 7 días. ¿Qué opinan los otros muchachos? Sobre una superficie nueva. O, De concreto, con como concreto 30 por ahí días, 28 días o 30 días. Lo que- 28 días. Muy bien, Sí. Edgar. Muchachos, cuando ustedes van a aplicar cualquier recubrimiento, ustedes lo que necesitan es que el concreto haya fraguado. ¿Qué Haya significa? curado. Ok. Eso es fraguado o puede ser también curado, pero normalmente la palabra es fraguado. Es que el agua salga de la superficie. Por eso cuando nosotros vamos a aplicar cualquier recubrimiento en concreto y sea concreto nuevo, tenemos que esperar que seque. Cualquier acelerante del concreto es un falso secado. ¿Y ese falso secado en qué se traduce? En que el agua empieza a buscar su salida y empieza a embombar o a levantar la pintura. ¿Listo? Excelente, muchachos. La segunda, Esperanza, esta va para vos. Defina qué es eflorescencia. Pues yo lo entiendo como pérdida como de color o Sí, eso, la eflorescencia es una pérdida de color. ¿Pero por qué? sí, La eflorescencia son manchas blanquecinas que se depositan en la superficie debido al arrastre de sales solubles. Por eso es tan importante, y estas preguntas están las dos unidas. ¿Cuánto tiempo se debe esperar antes de pintar sobre superficie de concreto nueva? Y la otra eflorescencia. Normalmente en las fachadas sucede mucho eso. Que usted ve, por ejemplo, una fachada y uno ve que aplicaron la pintura y empiezan Empieza a a salir salir como hongo. unas manchas blancas. Ujú. Eso es lo que llamamos nosotros eflorescencia, son sales que han salido. ¿Qué necesitamos para evitar la eflorescencia? Colocarle un sellante de superficie alcalinas. Nosotros no lo tenemos. Ustedes me pueden decir, ¿un impermeabilizante greconal sirve? O una emulsión, pero una de PVA. No. un greconal de pronto podría suplir. No. Normalmente los impermeabilizantes tipo greconal no solucionan completamente el problema. ¿Por qué? Porque lo que necesita uno es, primero, una superficie o una pintura que aísle completamente la fluorescencia y que deje respirar el concreto. Y esos son sellantes de superficie alcalinas. Es tanto, yo he estado trabajando para sacar uno base de agua, porque en el mercado, ¿quiénes tienen los sellantes? Pintuco, sello más. Sapolini Blair, sellante de superficie alcalina. Eso es una resina acrílica, un barniz acrílico diluido. Y eso es muy importante, porque con eso usted evita que cuando usted pinte salgan esas eflorescencias, esas manchas blanquecinas y decoloren la pintura. ¿Listo? Pero entonces,
Alvarito, al no tener nosotros todavía ese producto, generalmente lo que se recomienda antes de aplicar las pinturas, pues imprimarse, se recomienda el greconal o el imprimante, así pues no Sí, cumpla como con sí, todo esto. o sea, lo puede recomendar, pero si de pronto la fluorescencia es como dice leve, o sea, es baja fluorescencia, pero cuando usted tiene una superficie con mucha fluorescencia, se lo digo por experiencia, porque en todas las empresas, sobre todo cuando la época del 2001, yo saqué ese producto contratipo en Zapolín y esa fue la solución, sobre todo en estas construcciones de grandes superficies en propiedad horizontal. Eso es esencial. Es que, como digo, nosotros no hemos jugado en las grandes ligas que es construcción. Ahí es donde usted necesita eso. Entonces, por ejemplo, uno lo puede recomendar el greconal, pero esa no es la solución, porque ahí es donde se presentan más problemas. Listo. Vamos con la otra pregunta. Y esta va para el compañero Edgar. Sí, señor. Todos los colores blancos en un sistema alquídico o sintético o al aceite se colocan amarillos con la luz. ¿Y por qué pasa este fenómeno? Esto sucede porque todo lo que es esmalte, o sea, por la naturaleza y por la fabricación, por los componentes que tiene el esmalte, como la reacción misma química de los productos, se produce eso. Cambia el color, más no cambia la resistencia del producto. Eso es bien. Vea, los esmaltes alquídicos secan por oxidación, como vimos al principio, los diferentes curados. Entonces, ellos secan por oxidación. Y a medida que pasa el tiempo, con la exposición de los rayos solares, su color pasa de blanco a crema. Y en los colores no se percibe mucho. Se percibe más en los blancos, pero también. ¿Por qué? Porque como ellos se oxidan y ellos son de aceite, lo llaman sintéticos al aceite, alquídicos, ellos tienen, digamos, esa propiedad de que se van oxidando a medida que pasa el tiempo y van presentando ese color amarillo. ¿Listo? Don Álvaro, una Sí. preguntita ahí, un bachecito ahí. En el caso de los vinilos, lo que le aplican es Pero los vinilos para que no le pongan amarillo. para darle blancura. Ah, sí, Ese- mucha gente lo que le coloca los vinilos, y por ejemplo el esmalte de Pintulán tiene eso, que nosotros una vez allá en, no sé si fue en Cartago con Esperanza, ellos tienen que ser uno súper blanco, extra blanco, y resulta que le echan blanqueadores ópticos, le echan, cuando fabrican el blanco le colocan las goticas o de azul o de violeta. Sí. Ellos se ven más blancos, pero con el tiempo empiezan a degradarse igual o más rápido. Entonces son blanqueadores ópticos. Por ejemplo, en los vinilos es dióxido de titanio. Y para los esmaltes, ¿qué le aplican? Por ejemplo? No. Tanto en base a agua como base solvente, sobre todo en base solvente. ¿Es lo mismo? Le aplican pastas, pero que sean compatibles. Violeta base de agua o violeta base solvente en los alquídicos. Ah, ok, ya. Bueno, listo. El que sigue Listo. es el famoso Diego Millán. Cuénteme, don Álvaro. No, eso está muy fácil. Diego, Eso está muy fácil. Eso, Diego, vos tenés firma de gerente, de presidente. Esa firma tuya me tiene impactado. Está bien. Ay. Bueno, Diego. Hágale la más difícil a él, no la más fácil. Bueno, listo, coloquémosle la quinta. Enumere 3 causas por las que se pueda presentar ampollamiento sobre una superficie de mampostería. Enumere 3 causas por las que se puede presentar ampollamiento sobre una superficie de mampostería. Por mala preparación de la superficie, más diluido, producto más diluido. Bueno, señores, el ampollamiento es que se levante la pintura. Se levanta. ¿Por qué se Pero puede eso levantar la sucede pintura? más por También humedad. cuando no se levantan Sobrediluido. No. Y no se deja secar el estuco. Catalina iba a decir algo. Catalina, dígalo. Por humedad. Sí, muy bien. Humedad, claro. Una causa puede ser humedad. Si usted tiene una superficie que está húmeda o que hay una humedad en la superficie y está saliendo, se levanta la pintura. Todo se levanta, sí. Eso. ¿Por qué se puede dar también? Por el calor. Usted aplicó
sobre una superficie caliente la pintura. Se puede ampollar o embombar. Y lo otro, por contaminación. Usted de pronto tiene grasa o aceite en la superficie. Y usted pintó y ahí mismo se levanta la pintura. O también cuando no se levantan las imperfecciones y todo eso también puede ser. Claro, claro. Mala preparación. De pronto una mala preparación, pero el ampollamiento, una cosa es adherencia, pero el ampollamiento siempre tiene que ver con calor, humedad o contaminación. ¿Listo?